Muy buenos días, amada iglesia. Qué gozo es escuchar a esta congregación cantar alabanzas al Señor. Mi corazón era ministrado mientras escuchaba sus voces entonar estas alabanzas para gloria y honra de nuestro Dios. Y precisamente en esta mañana tenemos la bendición de poder estar cerrando la última prédica o sermón de la serie Las cinco solas de la Reforma, donde precisamente estaremos estudiando la última, Soli Deo Gloria, la gloria solo a Dios. Y yo quisiera invitarles a que vayan conmigo a un texto maravilloso que precisamente se encuentra al final de una porción extensa donde se encuentra la más profunda explicación del Evangelio, que es Romanos 11, del 33 al 36. Solo voy a leer estos versículos para iniciar, aunque estaremos viendo también los versículos del 25 hasta el 32. Pero dice así la palabra de Dios: Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Señor, humillamos nuestros corazones delante de ti porque estamos necesitados de ver tu gloria. Y te pedimos que reveles tu gloria a Ciudad de Gracia. Señor, necesitamos crecer en nuestro entendimiento de quién tú eres. Queremos ver tu carácter, queremos conocer tus atributos, queremos profundizar en entender tu plan redentor, Señor, y que al poder comprender las profundidades de tu obrar soberano, nuestros corazones reaccionen, nuestros corazones abracen, nuestros corazones exploten en alabanza al contemplar la grandeza y la hermosura de tu gracia para con nosotros, pecadores que merecíamos ser condenados, pero ahora en Cristo hemos sido perdonados y reconciliados. Hemos sido hechos tu pueblo, tu iglesia, que te espera y anhela que vengas pronto por nosotros. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu gloria, a saborearla y a poder vivir en ella. Oh Espíritu de Dios, dame gracia, ayúdame. Yo te necesito, pero también toda esta congregación te necesita. Visítanos a todos, que se sienta la unción y el poder de tu Espíritu moviéndose en nuestras mentes y corazones, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Imagínate que una persona está atrapada en un edificio que está encendido en llamas. Por la cantidad de humo inhalado, la persona queda totalmente inconsciente, tirada en el suelo, completamente indefensa ante el peligro por todos esos gases tóxicos. Y de repente, un bombero con mucha fuerza y sagacidad rompe una puerta de madera con su hacha, entra al edificio con prontitud y encuentra a la persona casi muerta en el suelo. Tambaleándose, entra y camina entre el humo y los escombros y logra con éxito rescatar a la persona que estaba atrapada, logrando sacarla fuera segundos antes de que todo el techo se derrumbara por completo. En un escenario así, yo les pregunto,
Yo les pregunto, mis amigos y hermanos, ¿quién es el héroe de esa historia? Es obvio, ¿verdad? Todos deberíamos concluir, por supuesto, que fue el bombero. Él es el héroe. Su esfuerzo fue tal que él solo hizo posible ese rescate. Y después de lograr una hazaña como esa de entre todas las personas de esta comunidad, lo lógico sería que el individuo rescatado se convirtiera en el más agradecido, en el mayor admirador que colme de reconocimientos y de elogios a ese bombero. Pero, ¿qué pensarías si en lugar de eso, la persona rescatada comenzara a presumir de haberse salvado a sí misma? Eso sería bastante ofensivo. Que esa persona, habiendo sido objeto del rescate, intentara minimizar la acción heroica del bombero y aprovecharse para él recibir gloria y reconocimiento, llamando la atención hacia sí mismo. ¿Cómo tú te sentirías si tú fueras el bombero? Esta historia nos muestra que este tipo de comportamiento no solo es extraño, sino también grosero, incluso podría ser hasta catalogado como un problema mental proveniente de una persona ajena y desconectada con la realidad. Sin embargo, hermanos y amigos, así es precisamente como nosotros los pecadores solemos tratar a Dios. Tendemos a vernos a nosotros mismos como los héroes de nuestra propia historia. No solo queremos atribuirnos el mérito de las cosas buenas que nos suceden, sino que también queremos ser celebrados como corredentores junto a Cristo de nuestras propias almas, como si de alguna manera nosotros hubiéramos contribuido a nuestra salvación. Y terminamos abrazando una mentalidad distorsionada que quiere suponer que al final el mundo gira alrededor de nosotros. Y al responder así, no solo pecamos contra Dios quien nos creó, sino que insultamos al Salvador que vino al mundo para rescatarnos. Oye esto, tú y yo no somos los héroes de la historia de la humanidad, ni tampoco los héroes de nuestra propia historia. El honor, la gloria y el mérito le pertenecen solo a Dios. Ciudad de Gracia, esa ilustración nos introduce a la última sola de esta serie, las 5 solas de la Reforma, y es la sola que nosotros conocemos como Soli Deo Gloria. Y es correcto terminar aquí, tal y como los reformadores hicieron, siguiendo naturalmente la lógica del Evangelio. Oye esto, una lógica que debe ser evidente para ti y para mí es esta. Si nuestra salvación fue revelada por sola escritura y es por sola gracia, por medio de solo Cristo y aplicada por sola fe, entonces al final, hermanos y amigos, ningún ser humano que es objeto y recipiente de la gracia de Dios en Jesucristo puede terminar gloriándose en sí mismo, como, como si por sí mismo se hubiera salvado a sí mismo. La sola gracia, por la sola fe en el solo Cristo, excluye todo orgullo humano, excluye toda jactancia humana. No debería existir lugar ni espacio alguno para el hombre gloriarse en sí mismo por su salvación. Por eso, el título de nuestro sermón es Soli Deo Gloria. A Dios solo la gloria. Y hay una verdad central cuando meditamos en Romanos 11, del 25 al 36, que podemos resumirla y aplicarla a nuestras vidas de esta manera. Al contemplar toda nuestra salvación, su elección, su sabiduría, sus riquezas y su propósito, tú y yo
debemos humildemente proclamar que toda la gloria pertenece única y exclusivamente a Dios y solo a Dios. Dicho de una forma más corta, de una forma más compacta, ya que la salvación es del Señor, la gloria le pertenece solo a Dios. Soli Deo Gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Tenemos que reconocer que nuestra herencia doctrinal evangélica proviene de la Reforma protestante. Hay iglesias que se desconectan de Hechos 29, de lo que el Espíritu fue haciendo a través de la historia, pero nosotros, Iglesia Ciudad de Gracia, hoy celebramos que somos una iglesia centrada en el Evangelio como resultado de nuestra herencia reformada. Y sobre esto debemos seguir construyendo el fundamento de nuestra fe sobre estas 5 solas que no son sino un resumen del Evangelio. Y ha sido mucho dicho por muchos que Soli Deo Gloria es la corona de las 5 solas. Si sola Escritura es la zapata y sola gracia, solo Cristo y sola fe son columnas, el techo que corona esta casa es Soli Deo Gloria. Cada sola se levantó para corregir ciertos abusos doctrinales que estaban oscureciendo y estaban distorsionando y corrompiendo el verdadero evangelio. Sola Escritura establece que la Biblia es nuestra única autoridad de fe y práctica. Sola gracia establece que somos salvos únicamente por la gracia de Dios en Cristo. Solo Cristo establece que nuestro único mediador y Salvador es Jesucristo, y sola fe establece que somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo. La verdad es que cuando pensamos en el evento histórico de la Reforma, nuestras mentes, como ya ha pasado en los otros 4 sermones, naturalmente piensan ¿en quién? En Martín Lutero. Porque Lutero fue definitivamente el personaje determinante en las manos soberanas de Dios para sacar nuevamente a la luz el verdadero entendimiento del Evangelio de la gracia. Pero al hablar de Soli Deo Gloria, tenemos que introducir a otro reformador, uno que vino media generación después, inspirado e influenciado por Martín Lutero y que Dios usó hermosamente para desarrollar, precisar, pulir y elevar todas las doctrinas de la gracia a una articulación tan clara a nivel teología sistemática. Y fue nuestro hermano, el pastor y reformador Juan Calvino. Escuchen lo que dijo el doctor R.C. Sproul sobre Calvino. Se ha dicho que la pasión primordial de Martín Lutero que impulsó la reforma fue sola fe, de la cual predicó nuestro hermano Gabriel, y verdaderamente eso fue lo que provocó la controversia inicial con la Iglesia Católica. Pero a medida que la reforma se desarrollaba y se extendía más allá de Alemania, llegando a Inglaterra, a Escocia y a Holanda, Juan Calvino, el reformador francés ubicado en Suiza, comenzó a ejercer una enorme influencia. A Calvino se le atribuye la formulación de las doctrinas que hoy definen la teología reformada histórica, aunque en verdad muchas de sus contribuciones, y esto es algo interesante, muchas de sus contribuciones se las debe a Lutero. Calvino era más joven que Lutero y estaba leyendo y exponiéndose a Lutero y sentía una enorme admiración por él. Y aunque por lo general se asocia a Calvino con la doctrina de la soberanía y la predestinación, no había nada en Calvino que no hubiera en Lutero, ni nada en Lutero que no hubiera ya en Agustín de Hipona. Sin embargo, la predestinación no era la pasión que definía a Calvino,
Su papel y su pasión en la reforma se centró en aplicar el principio soli deo gloria. Y este fue su razonamiento, junto con todos los reformadores que le siguieron después. Mientras más profundizamos en nuestro entendimiento de la salvación por gracia, más pura y más devota debe ser nuestra adoración al Dios de toda gracia. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo con Pablo en Romanos 11. El apóstol nos presenta cómo la teología de la gracia, llegando hasta las profundidades del océano de la revelación de Dios, cuando profundizamos en la teología de la gracia, esta debe producir doxología al Dios de toda gracia. Comprender más profundamente las doctrinas de la gracia debería provocar en ti y en mí una profunda adoración, una completa consagración al Dios de toda gracia. Por eso es que vemos a Pablo explotando al final en Romanos 11, justo después de contemplar la soberanía, la sabiduría, las riquezas y el propósito de la gracia de Dios en la salvación. Así que vamos a estudiar cómo este texto nos revela varios aspectos claves de nuestra salvación y al considerarlos, deberían motivarnos a proclamar que toda la gloria le pertenece a Dios y solo a Dios. Así que el primer aspecto clave de nuestra salvación es que la salvación es un derecho misteriosamente soberano de la elección amorosa de Dios. Versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Versículos 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 25, volviendo un poco atrás, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 28, en cuanto al evangelio, refiriéndose a los judíos, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y aquí hay varias palabras claves: derecho, misterio, soberanía, elección, amor. Y al terminar de explicar toda esta teología que comenzó en Romanos 1 y que terminó ahora en Romanos 11, Pablo concluye llenando su boca de alabanza en el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y cuando dice porque de Él, en este contexto de salvación, lo que Pablo está afirmando es que Dios tiene un derecho soberano, oye esto, de otorgar salvación a quien Él quiere por su propia elección amorosa. Por eso en este mismo contexto, Pablo dice en el versículo 29 que los dones y los llamamientos a salvación son prerrogativas irrevocables de Dios. Irrevocables significa que son decisiones que Dios tomó en la eternidad, sin sentir tristeza, ni culpa, ni lamento, ni remordimiento, como si su decisión eventualmente en el tiempo hubiera sido equivocada. En otras palabras, fue en la eternidad, contemplando a toda una humanidad caída, incluyéndote a ti y a mí, que se había rebelado contra Él y que merecía su justa condenación, que Dios tomó la decisión amorosa, que el Dios Trino, por el puro afecto de su voluntad, no solo eligió salvar, haciendo un giro, una historia que debía haber terminado en tragedia, sino que eligió a quienes salvar de toda una humanidad caída. Este es un derecho soberano, una concesión y un favor personal que Dios da en el gran misterio de su corazón, si Él quiere, no una obligación ni una imposición de nadie ni de nada que lo forzara a Él hacerlo.
Y Pablo no esconde la doctrina de la elección por gracia. Míralo conmigo en Romanos 8, 29, 30. Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, Dios conoció de antemano a ciertos individuos que eran pecadores igual que los demás. Y a pesar de que por sus pecados merecían condenación, Dios quiso apartarlos desde la eternidad para salvación. No por sus méritos futuros, porque no tenían ninguno, y en el calendario divino, en un momento particular de la vida de ellos, Dios había marcado la hora y el lugar en que Dios le haría un llamamiento eficaz, regenerándolos, ablandando sus corazones, abriendo sus ojos espirituales, rompiendo las ataduras de su voluntad y habilitándoles para que voluntariamente se arrepientan de sus pecados y abracen con fe a Cristo como su Salvador. Escucha la lógica de Pablo en Romanos 9, 11 al 16, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y a la luz de estos versículos, quizás por esto es que Juan Calvino es tan malentendido. Juan Calvino concluyó, Dios predestinó para su propia gloria y para mostrar sus atributos de misericordia a una parte de la raza humana sin ningún mérito alguno para salvación eterna. Y yo sé que quizás las mentes de ustedes están tensas. Yo reconozco que estoy entrando en un terreno profundo, un terreno tan profundo porque estamos tratando con las motivaciones que movieron e impulsaron a un Dios soberano a salvar. Pero también es un terreno profundo porque para muchos es difícil aceptar que de dos individuos pecadores que merecen igual condenación, Dios elija salvar a uno y pasar por alto al otro, dejándolo endurecido en su pecado como debía dejarnos a todos nosotros. Algunos dicen que Dios no sería un Dios amoroso si pasa por alto a algunos, pero precisamente por esto es que la elección en un sentido es un misterio, porque en nuestras mentes limitadas nosotros queremos exigirle a Dios que elija salvar a todos, pero nosotros no tenemos derecho ni autoridad para cuestionar a un Dios soberano que debía justamente sin distinción alguna condenar de la misma manera a todos al infierno. Y si de todos los que merecían ser condenados, Dios quiso elegir salvar a algunos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él quiso elegir salvar a algunos de cada generación en la historia de la humanidad, mi amigo y mi hermano. Si Dios ha querido salvar por elección soberana tú y yo, lo que deberíamos hacer es humildemente decir a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque la salvación es de Dios. A Dios le pertenece la salvación. Dios es libre para salvar. Dios no está obligado a salvar a nadie. Él salva porque Él quiere y Él salva a quien Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere, porque Él es soberano. Su salvación es soberana. Su gracia es soberana. Por eso es que en los versículos 26 al 32,
Pablo no quiere que ignoremos los misterios de los movimientos soberanos, de su elección divina en la historia, de cómo Dios primero salvó a muchos judíos, mientras la mayoría de gentiles estaban endurecidos y en oscuridad, y luego hizo un segundo giro en su soberanía, y a la mayoría de los judíos les ha acontecido un endurecimiento parcial, como dice Pablo, mientras muchos gentiles, como somos tú y yo en todas las naciones, estamos siendo salvos. Pero también Pablo nos revela proféticamente que ocurrirá un tercer y final giro soberano, cuando Dios volverá a salvar a muchos judíos nacionales que ahora en el presente parecen enemigos del Evangelio, pero en el futuro, por causa de la elección, serán tan salvos y tan amados por gracia como somos nosotros hoy. Ahora imagínate conmigo una prisión de alta seguridad, máxima seguridad. Allí están recluidos terroristas que masacraron a miles de personas, asesinos responsables de las muertes de cientos de hombres y mujeres inocentes, narcotraficantes, que con sus métodos atroces destruyeron las vidas de muchos. Allí hay violadores que abusaron, trastornando para siempre las vidas de muchas mujeres y niños. Hay estafadores que saquearon las pensiones de miles de personas, dejándolas prácticamente en la ruina. Allí hay ladrones que entraron en las casas de ancianas, golpeándolas y dejándolas casi muertas, llevándose todas sus pertenencias. Allí hay conductores ebrios que atropellaron a varias personas sin mostrar remordimiento alguno, acabando con sus vidas. 200 criminales como estos se encuentran ahí. Y un día se les informa a estos presos que el comité de libertad condicional se va a reunir para considerar las propuestas que todos ellos habían solicitado. El comité procede, examina todos los casos y decide concederles la libertad condicional a solo 10 hombres. Pregunta, ¿es esto injusto? ¿No deberían haber liberado a los 200? ¿Existe algo cruel en dejar a 190 criminales tras las rejas sufriendo sus condenas? ¿Fueron justos los juicios contra ellos? ¿Fueron sus castigos proporcionales a sus crímenes? Claro que sí, eran enemigos del Estado, transgresores de la ley sin conciencia y por lo tanto fueron justamente declarados culpables. Y de la misma manera, hermanos y amigos, Dios nos ha revelado que todos nosotros somos culpables de pecado, que todos, absolutamente todos, estamos bajo la misma condenación, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Y en ese contexto de criminales espirituales, que habíamos ofendido a un Dios 3 veces santo, que merecíamos ser enviados inmediatamente a prisiones eternas, que Dios, en su extraordinario amor, escogió salvar a una gran cantidad de esos delincuentes, no porque fuimos menos malos que los demás, sino porque Él quiso elegirnos para salvación y no torcer su justicia, sino imputar todos nuestros crímenes en la crucifixión de su propio Hijo. ¿Es acaso Dios injusto por no escoger salvar a todos? Claro que no. Dios dijo en Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y yo les pregunto, ¿no es lícito para Dios hacer lo que quiere con su gracia, cuando absolutamente nadie, ninguno de nosotros la merece? Por lo tanto, al contemplar la elección por gracia, ¿qué otra cosa podemos hacer tú y yo, sino humildemente proclamar que toda la gloria le pertenece única y justamente a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas? A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Y ya vimos el primer aspecto de nuestra salvación que debe impulsarnos a proclamar Soli Deo Gloria, y fue que la salvación es un derecho misteriosamente soberano de la elección amorosa de Dios. Consideremos ahora el segundo aspecto clave de nuestra salvación, y es que la salvación es un plan hermosamente diseñado por la sabiduría insondable de Dios. Versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Y aquí tenemos varias palabras claves: plan, hermoso, diseño, sabiduría, insondable. Pablo dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esa conjunción por nos revela un marcador de agencia, un intermediario con el enfoque en el originador de esa acción. Es decir, que Dios es el originador del plan de salvación. Y Él es el agente mediador que diseñó la provisión de un medio efectivo de salvación. Y todo esto nos habla de un diseño inteligente, de un diseño creativo en la mente de Dios, quien en su sabiduría insondable e inescrutable concibió un hermoso plan de redención. Hermanos y amigos, ¿quién pudo concebir un plan tan inteligente y tan creativamente hermoso de transformar la desobediencia de este mundo en una ocasión para demostrar su gracia y su misericordia inmerecida? Ciudad de gracia, solo la mente de Dios. Solo la mente de Dios fue capaz de generar esta insondable e inescrutable sabiduría. La palabra insondable significa incomprensible, inexplicable, imposible de comprender en su totalidad, imposible de alcanzar en su profundidad. La palabra inescrutable significa incapaz de comprender a lo que es infinitamente superior a nuestra imaginación, incapaz de ser rastreado porque su alcance es mucho más alto que nosotros. Y así, mis hermanos y amigos, es la sabiduría de Dios en este plan de salvación. Tú y yo, si le hubieran puesto un proyecto en grupo de cómo esto debía haber terminado, estoy seguro que esta historia en nuestras mentes hubiera terminado con la condenación de la serpiente y la condenación de Adán y Eva. Pero Dios, en lo insondable de sus caminos, en lo inescrutable de sus juicios, Él quiso darle un giro inesperado, un giro sorpresivo a esta historia, y en su sabiduría creativa nos introdujo un poderoso Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Dios, en su anticipado consejo, ya Él había decidido introducir su sabiduría, una sabiduría que nadie se imaginaba, extendiendo la historia de la humanidad con esas esperanzadoras palabras de Génesis 3:15 que decían: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ciudad de gracia, esa sabiduría insondable no era otra cosa sino la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era este misterio de un Mesías prometido que vendría? ¿Cómo sería esto posible? Que de la descendencia de la mujer viniera uno que fuera más poderoso que la serpiente. Y fue en ese momento crucial que Dios puso en moción la hermosura del diseño de su plan redentor a través de la promesa de un sustituto que fue tipificado y anunciado por muchísimos corderos que fueron continuamente sacrificados en lugar del pecador, tomando su lugar, sufriendo su castigo, pagando su muerte, cubriendo su pecado con su sangre inocente. Juan Calvino dijo:
La gloria de Dios resplandece en efecto sobre todas las criaturas, tanto en los cielos como en la tierra, pero nunca resplandece con mayor intensidad que en la cruz. Es en el misterio de la cruz que la sabiduría de Dios brilla en su mayor esplendor, porque ¿a qué mente en este drama se le hubiera ocurrido introducir un Salvador que viniera a rescatarnos de nuestros pecados, a pecadores que por nosotros mismos y en nosotros mismos no podíamos salvarnos, ni podíamos librarnos del justo juicio de Dios? Sin embargo, es aquí donde las palabras de Pablo en Romanos 5 cobran vida, describiendo la hermosura insondable e inescrutable de la sabiduría de Dios. Dice Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. John Piper dijo que la sabiduría consiste en conocer el objetivo más importante en cualquier situación y la mejor manera de alcanzarlo. Y otro pastor dijo, Dios está sintetizando. Dios está sintetizando miles de millones de datos provenientes de todos los campos de conocimiento, de todos los ámbitos de la experiencia, para tener un conocimiento total y perfecto de cada factor relevante en cada situación. Y con una habilidad impecable, Dios sopesa los hechos, las implicaciones, los costos, las consecuencias, tomando en cuenta cómo todos estos ajustes se acomodan a sus propósitos eternos, de modo que lo que Dios siempre decide y lo que Dios siempre hace es la mejor decisión posible. Y hermanos y amigos, ante la caída del hombre, el objetivo más grande en la mente insondable e inescrutable de Dios fue glorificar su nombre, introduciendo un plan de redención, y la mejor manera de alcanzarlo fue enviando a su Hijo al mundo para ser el Cordero de Dios, que con su muerte y sacrificio nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso fue que Pablo en Romanos 11, 26 y 27 citó la profecía de Isaías 59, 20 y 21 de que el plan de Dios era traer de Sion un libertador que quite el pecado de su pueblo. Pero ese libertador, escucha esto, ese libertador tenía que ser Dios hecho hombre. Porque solo el sacrificio de Dios hombre en un solo pago histórico en la cruz podía satisfacer completamente la ira del castigo eterno de Dios. Y es por eso que nosotros, Iglesia Ciudad de Gracia, predicamos a Cristo crucificado. Y aunque para algunos Cristo sea ciertamente tropezadero y para otros Cristo sea simplemente una locura, para nosotros, los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. La persona y la obra de Jesucristo son la única fuente y el único medio de salvación. Él es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Por lo tanto, al contemplar la hermosura de la sabiduría de Dios, proveyéndonos un Salvador poderoso y efectivo, que con su muerte, vida
y resurrección lo hizo todo por nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino humildemente proclamar que toda la gloria le pertenece única y exclusivamente a Dios? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya vimos el segundo aspecto clave de nuestra salvación que debe impulsarnos a proclamar solideo gloria, y fue que la salvación es un plan hermosamente diseñado por la sabiduría insondable de Dios. Consideremos ahora el tercer aspecto clave de nuestra salvación, y es que la salvación es un regalo gratuitamente otorgado por las riquezas de la gracia de Dios. La salvación es un regalo gratuitamente otorgado por las riquezas de la gracia de Dios. Mire conmigo de nuevo el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y luego, yendo un poco para atrás, versículos 30 al 32, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, tanto a judíos como a gentiles, para mostrar misericordia a todos. Miren, así como por Él, la sabiduría de Dios nos concedió un poderoso Salvador, también por Él recibimos el regalo gratuito de las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Cristo no es solo fuente de salvación. Su salvación en sí misma nos destapa los baúles de los tesoros y de las riquezas de su gracia para todos los que creemos en Él. Y Pablo habla de la profundidad de las riquezas que Cristo nos otorga. Bendiciones espirituales innumerables, bendiciones incontables que son parte del regalo gratuito de su gracia. Y él repite 4 veces en esos versículos que leímos del 30 al 32, que tanto a judíos como a gentiles, Dios nos ha mostrado la grandeza de su bondad, de su compasión y de su misericordia. Y esa grandeza y profundidad de las riquezas de su gracia no se refieren, como algunos están torciendo el evangelio, prometiéndole a la gente posesiones materiales que Dios no ha prometido, sino se refiere a las abundantes bendiciones y privilegios espirituales que son concedidos a todos aquellos que por la fe estamos unidos a Jesucristo y a su obra redentora por la fe. En Cristo, mis hermanos y amigos, están escondidos todos los tesoros de la gracia, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El que ha creído en Cristo, oye esto, ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo hemos sido enriquecidos de tal manera que no nos falta absolutamente nada en Cristo. Estamos completos en Cristo. Ya hemos recibido todas las riquezas de su gracia, la elección, la regeneración, la justificación, la reconciliación, la adopción, la redención, la expiación, la propiciación, la santificación, la morada de su Espíritu, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos, la eterna glorificación de nuestras almas y la futura resurrección mortal de nuestros cuerpos. Estás viendo los tesoros en el baúl de la gracia de Dios. Quizás algunos de ustedes conocen que en Kentucky, Estados Unidos, hay un lugar llamado Fort Knox, que es una base e instalación militar que ha sido escogida por el gobierno de los Estados Unidos como el depósito oficial de las barras de oro de sus reservas federales. Las bóvedas
están repletas de lingotes de oro de 24 quilates. Imagino que ustedes han visto eso, debía haber puesto una foto. Y según los valores actuales del mercado, se estima que hay casi 460 mil millones de dólares en oro almacenado en un solo lugar. Ahora, imagínate conmigo que se abrieran esas bóvedas para todos nosotros. O mejor aún, que alguien te trajera todo el oro del Fort Knox a la puerta de tu casa. 460 mil millones de dólares en oro puro y te digan, ahí lo tienes, totalmente gratis, es todo tuyo. Creo que tu mente registraría esto como el regalo más grande y significativo que tú jamás hayas recibido. Pero mi querido hermano y hermana en Cristo, no pierdas de vista la conexión. En Cristo hay algo más grande. En Cristo hay algo más grande que 460 mil millones de dólares que lleguen a tu puerta. Las bóvedas del cielo se han abierto para ti. Los tesoros celestiales, inmensos y eternos, han sido traídos hasta tu puerta, totalmente gratis, a través de Jesucristo, tu Salvador. El Rey del cielo se ha encargado de bendecirnos con toda bendición espiritual y en Cristo, y el valor de esto, ciudad de gracia, no se puede medir con dinero. El alcance de la profundidad de las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo va muchísimo más allá de lo que esta mente pequeña y diminuta jamás podrá imaginar. Yo creo que todavía en el cielo nosotros no comprenderemos la anchura, la profundidad, la altitud y la extensión de lo que hemos recibido de las riquezas de la gracia de Dios. Así que ninguna bendición nos falta, ninguna bendición nos ha sido pasada por alto, ninguna bendición nos ha sido negada si somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No nos eligió Dios a nosotros, que éramos pobres de espíritu, para que ahora seamos ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Juan Calvino dijo, nuestra seguridad, nuestra gloria y el fundamento de nuestra salvación es que Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro. Y nosotros, a su vez, somos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos, llamados a la esperanza de la bienaventuranza eterna por las riquezas de la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Primera de Corintios 1, 30 y 31 nos recuerda, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Por lo tanto, al contemplar todas las riquezas abundantes de su gracia para con nosotros, ¿qué otra cosa podemos hacer, ciudad de gracia, sino humildemente proclamar que toda la gloria le pertenece única y exclusivamente a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay un último aspecto de nuestra salvación, y gracias por su paciencia aguantando a este predicador manga larga, aunque no tengo manga larga hoy. El último aspecto de nuestra salvación que debería impulsarnos a proclamar solideo gloria es que la salvación es un propósito eterno de formar un pueblo santo para gloria de Dios. Mira el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Versículo 27, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión.
apartará la impiedad de Jacob. Y Pablo termina diciendo que para Él son todas las cosas y por lo tanto a Él debe ser la gloria para siempre. Y esto apunta al propósito eterno de nuestra salvación. Los que hemos creído fuimos rescatados para ser restaurados a la posición original de encontrar en la gloria de Dios nuestro propósito de existencia. En el plan salvífico de Dios, a través de Cristo, Dios se propuso salvar pecadores y formar un pueblo para Él, un pueblo para posesión suya, un pueblo santo, limpio, purificado de toda iniquidad, que ahora entienda que vivir para la gloria de Dios es el tesoro más deleitoso que jamás nosotros pudiéramos obtener. Y eso, Dios está logrando formar ese pueblo a través de la locura de la predicación del Evangelio en todas las naciones. Por eso Dios estableció Ciudad de Gracia, para que nosotros seamos parte de ese movimiento que por medio de la predicación logre la meta de que se complete el número de sus escogidos, tal y como dice el versículo 27, así todo Israel será salvo. Ese Israel espiritual de Dios, judíos y gentiles, juntos, salvos de todas las naciones, unidos en un mismo cuerpo, restaurados para buscar ahora la gloria de Dios como el propósito de nuestra redención. Y me encanta cómo la Declaración de Fe de Cambridge describe esto. Afirmamos que debido a que nuestra salvación proviene de Dios y ha sido realizada por Él para su gloria, por eso debemos glorificarlo por siempre. Debemos vivir toda nuestra vida ante Dios, bajo la autoridad de Dios y solo para la gloria de Dios. Y Dios usó a Juan Calvino de una manera muy particular para argumentar que el problema fundamental de la humanidad caída es la idolatría. Un corazón que sustituye a Dios. Un corazón que se desvía queriendo hacer dioses de cosas y personas que no son dioses, apuntando a que el corazón humano es una fábrica de ídolos y que para esto fue que Cristo vino, para rescatar y liberar a este corazón idólatra, para que regrese a su diseño original y nuevamente adore, glorifique y viva una vida para gloria de Dios. Juan Calvino dijo que nuestro principal objetivo, oh Dios, sea tu gloria y gozar de ti para siempre. Pero Calvino aprendió eso de Agustín de Hipona, que dijo: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón seguirá inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. Por esto John Piper dijo: cuando Dios planeó en la eternidad justificar a los impíos para su propia gloria, no pretendía que su gloria nos resultara aburrida, sino que la encontráramos plenamente satisfactoria. Y esto no se debe a que nuestra felicidad sea el valor supremo del universo, sino a que el valor supremo del universo es nuestro glorioso Dios, que se revela como el tesoro supremo cuando se convierte en nuestros corazones como el deleite supremo de su pueblo. Pero esto Piper lo aprendió de Jonathan Edwards, que lo aprendió de Calvino, que lo aprendió de Agustín, que lo aprendió de Pablo. Jonathan Edwards dijo: Dios es glorificado no solo por medio de su gloria contemplada, sino cuando su gloria es celebrada. Cuando aquellos que ven su gloria se deleitan en ella, Dios es más glorificado que si solo la contempla. Y con esto concuerdan las palabras del Catecismo Menor de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y en contraste, en ese tiempo de la Reforma, con esa vida monástica católica, esa vida asceta que incluso dividía lo secular de lo sagrado, los reformadores vieron todas las áreas de la vida como terrenos santos
terrenos santos que debían ser vividos bajo el señorío de Cristo y que cada actividad del cristiano debía ser santificada, cada actividad del cristiano debía ser vivida para gloria de Dios. ¿Alguna vez has escuchado hablar del compositor Johann Sebastian Bach? Siempre que Bach componía una pieza musical, él escribía las siglas SDG al pie de la partitura. Y esas siglas corresponden a las palabras Soli Deo Gloria, que significan solo a Dios la gloria. Y Bach comprendió algo que tú y yo tenemos que comprender, que en nuestra vida diaria, en nuestras vocaciones particulares que Dios nos ha llamado, cada una de ellas son dones divinos y tenemos la responsabilidad de usarlos para gloria de Dios. El ejemplo de Bach nos recuerda poderosamente que debemos dedicar cada aspecto de nuestras vidas, ya sea nuestro trabajo, ya sea tiempo en familia, ya sea metas personales, debemos dedicarlos a la gloria suprema de Dios. Sebastián Bach dijo, el objetivo y propósito final de toda la música no debe ser otro, sino la gloria de Dios y el consuelo del alma. Yo creo que es importante detenernos aquí y terminar como un pastor dijo. Estamos tú y yo viviendo así. El propósito de tu vida no es hacerte famoso en las redes sociales. No estás aquí para, a través de tu esfuerzo personal, alcanzar los escalones más altos profesionales. No estás aquí para obtener poder, influencia o un palacio en la tierra. El propósito de tu vida no es dejar un legado inspirador. Tu objetivo no es tener el cuerpo más hermoso y en mejor forma. El propósito de tu vida no es tu familia, ni tus finanzas, ni tus hobbies o pasatiempos. Dios te hizo, mi amigo y mi hermano, Dios te hizo para algo más grande que todas estas cosas secundarias. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para encontrar, en contemplar y celebrar su gloria, el placer y el deleite que nuestra alma desesperadamente busca y necesita y que no lo va a encontrar en ningún otro lugar, porque fuimos creados para Él. Los reformadores defendieron Soli Deo Gloria para proclamar que la salvación es enteramente de Dios, desde el inicio de la salvación hasta la culminación, desde la elección hasta su propósito. Dios orquesta cada aspecto de la salvación. Por lo tanto, ciudad de gracia, al contemplar toda nuestra salvación, ¿qué otra cosa podemos hacer sino humildemente proclamar que toda la gloria le pertenece única, justa y exclusivamente a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, gracias por visitarnos con la necesaria iluminación de tu Espíritu. Yo creo que aquí no hay uno de nosotros que por lo menos no fue visitado con una verdad. Y nuestro anhelo es que esa verdad transforme corazones. Oh Dios, gracias por habernos creados para ti. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, desviarnos a ser dioses, ídolos de cosas que nunca fue tu intención que se convirtieran en Dios. Gracias porque enviaste a tu Hijo al mundo para rescatarnos, para redimirnos, para liberarnos y para de nuevo colocarnos en esa posición del diseño original, de tal manera que ahora encontremos en ti nuestros tesoros supremos. Oh Señor, ayuda a Ciudad de Gracia y a todo aquel que nos visita en esta mañana a hacer ese intercambio de un corazón que idolatra aquello que no es Dios. Y por medio de la sangre del Cordero, oh Dios, conviértenos en adoradores, que en cada aspecto de tu vida, que en cada aspecto de nuestras vidas, no solamente contemplamos la gloria de Dios, sino que la estamos viviendo en nuestras vidas.
la estamos saboreando, disfrutando, deleitándonos para honra y gloria de nuestro Salvador. Yo te lo ruego, en el precioso nombre de Jesús. Amén.